Nunca olvidaré esa noche. A veces, cuando el cielo se carga de nubes y el aire se impregna de ese aroma a tierra mojada, mi memoria me arrastra de vuelta a la carretera, a aquella tormenta en Michoacán. No fue un viaje más, fue la noche que todo cambió. No empezaré esta historia hablando de cómo me levanté aquella mañana o de cómo era mi vida antes del incidente. No, porque la verdadera historia comenzó en su punto culminante, en un momento que rompería la línea entre lo real y lo inexplicable. Eran cerca de las 11 de la noche cuando la recogí. La lluvia caía con una ferocidad que hacía temblar hasta los huesos, y la visibilidad era prácticamente nula. Mis limpiaparabrisas luchaban infructuosamente contra el aguacero, y la radio del taxi apenas lograba cortar el ruido de la tormenta con su estática. En días como aquel, la soledad de las carreteras de Michoacán se sentía aún más profunda, más absorbente. Fue entonces cuando la vi, de pie al borde de la carretera, empapada hasta los huesos pero inexplicablemente tranquila. Algo en la forma en que se sostenía, como si la tormenta no fuera más que una leve brisa, me hizo detener el taxi. No era habitual que alguien anduviera a pie en una noche así, menos en un tramo tan solitario. Ella abrió la puerta trasera y se sentó, su presencia llenando de inmediato el espacio con una sensación de calma que contrastaba con el caos exterior. «No deberías estar aquí», fueron sus primeras palabras, no tanto una reprimenda como una advertencia. Su voz tenía un tono melódico pero firme, que no admitía réplica. Yo, más acostumbrado a las conversaciones banales de mis pasajeros, solo pude asentir y preguntarle a dónde deseaba ir. Sin embargo, en lugar de darme una dirección, me dijo que condujera hacia adelante, que ella me indicaría el camino. Mientras el taxi avanzaba, la mujer permanecía en silencio, observando la carretera con una atención que parecía trascender la simple precaución. Era como si pudiera ver a través de la cortina de lluvia, como si la tormenta le revelara sus secretos. De vez en cuando me daba instrucciones. «Gira aquí, mantente en esta carretera, desacelera». Su conocimiento de la ruta me desconcertaba. No parecía estar buscando llegar a ningún lugar en particular, sino más bien guiarme a través de algo. La conversación era mínima. Cada pregunta sobre ella era desviada o respondida con una enigmática sonrisa. A pesar de esto, una extraña conexión comenzó a formarse entre nosotros, como si su presencia en mi taxi fuera algo predestinado. No solo un encuentro fortuito en una noche tormentosa. De repente, con una urgencia que no había mostrado hasta el momento, me dijo que me detuviera. No había nada delante, solo la carretera inundada y la oscuridad devoradora. Pero ella insistió. «Aquí». Su tono era serio, casi sombrío, y aunque cada fibra de mi ser quería cuestionarla, algo dentro de mí me obligó a obedecer. Fue entonces cuando ocurrió. No más de unos segundos después de que detuve el taxi, las luces de un vehículo aparecieron de la nada, descontrolado, patinando en la superficie resbaladiza de la carretera. Pasó por donde habríamos estado si hubiéramos continuado, chocando contra un árbol a un lado del camino. El estruendo del impacto rompió la noche, y por un momento el mundo pareció detenerse. Me volví hacia ella. Preguntas formándose en mis labios, pero ya no estaba allí. La puerta trasera estaba cerrada y no había signos de que alguien hubiera estado sentado allí hace solo unos segundos. Busqué alrededor, pensando que tal vez había salido del coche, pero no había nadie a la vista, solo la lluvia, la oscuridad y el eco del accidente que acababa de ocurrir. La policía llegó minutos después y me tomó lo que pareció una eternidad explicar que no había visto nada antes del accidente, que solo me había detenido porque... ¿Por qué? ¿Cómo explicar la presencia de una mujer que parecía conocer el futuro inmediato? Una mujer que había desaparecido sin dejar rastro. Me preguntaron si estaba bien, si necesitaba hablar con alguien, insinuando tal vez que el shock del accidente me había afectado. Pero yo sabía que no era el accidente lo que me había sacudido hasta el núcleo. Era ella, la mujer de la lluvia,
la que había dejado una huella imborrable en mi mente y en mi alma. En los días que siguieron, traté de encontrar alguna explicación lógica. Pregunté por la zona, busqué en redes sociales, incluso revisé las noticias locales para ver si alguien más había visto a la mujer esa noche. Pero no había nada. Era como si solo existiera para mí. Una aparición fantasmal cuya única intención había sido salvarme de un destino fatal. La gente me habla de coincidencias, de casualidades, de cómo la mente puede jugar trucos bajo estrés, pero yo sé lo que vi, lo que sentí. Aquella mujer, sea quien fuere, donde quiera que estuviera ahora, había cambiado el curso de mi vida en una noche de tormenta en Michoacán. Y mientras continúo recorriendo estas carreteras, no puedo evitar mirar al asiento trasero a través del espejo retrovisor, medio esperando, medio temiendo verla de nuevo. Pero hasta ahora solo me acompaña la memoria de esa noche, el recuerdo de la mujer que vino con la lluvia. No puedo evitar mirar atrás en el tiempo, a aquellos días en que mi vida era simplemente otra en la vasta marea de existencias que pueblan Veracruz. No era más que un taxista ordinario, uno que disfrutaba de las pequeñas charlas con los pasajeros y de las vistas que mi amada ciudad ofrecía. Pero, si debo ser honesto, esa rutina diaria, esa normalidad que tantos anhelan, se desvaneció en una serie de noches que ahora me cuesta recordar sin un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Todo comenzó en una tarde aparentemente normal de octubre. El aire ya empezaba a cargarse del frescor anticipado del otoño y la ciudad se teñía de los tonos anaranjados y rojizos que preludian la llegada de la temporada muerta. Fue justamente en ese cambio de estaciones cuando la conocí, la curva maldita. No era un lugar desconocido para mí. De hecho, había pasado por esa curva sin incidentes cientos de veces antes. Sin embargo, esa noche algo cambió. Algo se torció en el tejido de la realidad que conocía. Fue una carrera como cualquier otra, o eso parecía. Recogí a una pareja en el centro de la ciudad. Querían ir a una de las playas cercanas, un viaje largo pero lucrativo para un taxista. La charla era la habitual. El clima, las noticias locales, recomendaciones para disfrutar de su estancia. Nada fuera de lo común. Pero al aproximarnos a la curva, el ambiente dentro del taxi cambió drásticamente. Un frío inexplicable se apoderó del coche, un frío que calaba hasta los huesos, que hacía que el aliento se convirtiera en una neblina visible. Mis pasajeros lo sintieron también. Sus conversaciones se detuvieron abruptamente, y pude ver sus miradas inquietas a través del espejo retrovisor. Traté de disipar la tensión con una broma, algo sobre el aire acondicionado estropeado, pero mis palabras se perdieron en la atmósfera densa y gélida que se había formado. Fue entonces cuando comenzaron los golpes, sordos, rítmicos, provenientes del maletero. Cada golpe resonaba en el silencio que se había apoderado del coche, haciendo que mi corazón se acelerara y mi mente buscara explicaciones lógicas donde no las había. Los pasajeros se miraron entre sí, sus ojos reflejando el miedo que empezaba a apoderarse de mí. Intenté mantener la calma, decirme a mí mismo que había alguna explicación razonable. Quizás un neumático estaba suelto o algún objeto dentro del maletero se había desplazado. Pero en lo profundo de mi ser sabía que no era nada de eso, no en esa curva, no con ese frío que parecía tener vida propia. Al pasar la curva, el frío comenzó a disiparse, los golpes cesaron y el aire volvió a tener el calor húmedo típico de Veracruz. Los pasajeros, aún conmocionados, apenas hablaron durante el resto del viaje. Al llegar a su destino, se apresuraron a salir del taxi sin apenas despedirse. Me quedé un momento en silencio intentando procesar lo sucedido. Decidí no volver a pasar por esa curva durante un tiempo. Pero, como suele pasar, la vida y las necesidades cotidianas te empujan de vuelta a los lugares que juraste evitar. Semanas después, me encontré nuevamente frente a la misma curva, esta vez vacía de pasajeros. El reloj marcaba casi la medianoche y la luna llena iluminaba la carretera con una luz pálida y fantasmal.
Mi mente me gritaba que diera la vuelta, que tomara cualquier otro camino. Pero una mezcla de desafío y necesidad de enfrentar mis miedos me empujó hacia adelante. Encendí todas las luces del taxi, subí el volumen de la radio y avancé. Como si estuviera esperando mi regreso, el frío volvió a envolverme al aproximarme a la curva, pero esta vez estaba preparado, o eso creía. Los golpes en el maletero comenzaron de nuevo, más fuertes, más desesperados, pero seguí adelante, aferrándome al volante con todas mis fuerzas, negándome a ceder ante el pánico que me invadía. Al salir de la curva me detuve. Necesitaba ver, necesitaba entender. Con una mezcla de miedo y determinación, bajé del taxi y me dirigí hacia el maletero. Mi mano temblaba mientras introducía la llave y giraba la cerradura. Lo que encontré dentro, bueno, eso es algo que aún hoy me cuesta creer. El maletero estaba vacío. No había nada que pudiera haber causado esos golpes, ningún objeto suelto, ninguna explicación lógica. Solo el eco de mi propia respiración acelerada y el latido frenético de mi corazón. Fue entonces cuando lo vi, o mejor dicho, lo sentí. Un escalofrío recorrió mi espalda al notar una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, enfrentando el vacío de la noche, esperando ver algo o alguien, pero no había nada. Solo la carretera solitaria y la curva maldita detrás de mí. Desde esa noche, las cosas no volvieron a ser las mismas. Las historias y los rumores sobre la curva comenzaron a aflorar. Historias de otros antes que yo que habían experimentado fenómenos similares, de sombras y susurros, de fríos que no pertenecían a este mundo. Historias que yo, en mi ignorancia, había elegido ignorar. Ahora me encuentro aquí, compartiendo mi relato, una advertencia para aquellos que transitan por caminos desconocidos. La curva maldita de Veracruz es más que una leyenda urbana, es un recordatorio de que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, cosas que, quizás, deberían permanecer sin ser molestadas. Pero como con toda historia, hay más que contar, y lo que sucedió después, eso es algo que aún debo reunir el valor para compartir. Siempre había pensado que la vida te lleva por caminos inesperados, pero nunca imaginé cuánto cambiaría la mía aquella noche. Ahora, sentado en mi viejo y confiable taxi, con las manos temblorosas sobre el volante y la mirada perdida en el vacío, no puedo evitar preguntarme cómo llegué hasta aquí. Es irónico, ¿no? Durante años, la ciudad y sus calles fueron mi refugio, mi hogar, pero ahora cada semáforo, cada esquina me recuerda a él, el niño del semáforo. Mi historia con él comenzó una noche cualquiera, o eso creí en ese momento. Había sido un día largo y tedioso, lleno de pasajeros olvidables y tráfico interminable. Estaba deseando que llegara la medianoche para terminar mi turno y volver a la soledad de mi pequeño apartamento. Pero, como suele pasar, la vida tenía otros planes para mí. Era casi medianoche cuando lo vi por primera vez. Estaba detenido en un semáforo rojo, en una de esas intersecciones que parecen olvidadas por el tiempo y por los habitantes de esta enorme ciudad. La mayoría de la gente evita esa área después del anochecer. Es una de esas partes de la ciudad donde las sombras parecen cobrar vida y los silencios gritan más fuerte que las palabras. Pero allí estaba él, un niño de no más de 10 años, jugando solo bajo la tenue luz del semáforo. Al principio pensé que era un espejismo, un truco de mi mente cansada deseando descanso. Pero no, el niño estaba allí, realmente allí, lanzando una pequeña pelota al aire y atrapándola con una habilidad que desafiaba su edad. Vestía ropas gastadas que habían conocido tiempos mejores y su cabello despeinado parecía jugar con el viento de la noche. Lo que más me impactó, sin embargo, fueron sus ojos. Había una profundidad en ellos, una sabiduría que ningún niño debería poseer. El semáforo cambió a verde, pero mi cuerpo se negó a reaccionar. No podía apartar la mirada de aquel niño solitario. ¿Dónde estaban sus padres? ¿Qué hacía solo a esta hora de la noche?
La preocupación inundó mi pecho y antes de darme cuenta, estaba saliendo del taxi. ¿Estás bien?, le pregunté, intentando que mi voz sonara más firme de lo que realmente me sentía. El niño me miró, sus ojos brillando extrañamente bajo la luz del semáforo. Sin decir una palabra, volvió a lanzar su pelota al aire, como si mi presencia fuera simplemente una parte más de su rutina nocturna. Sentí una extraña mezcla de rechazo y curiosidad, pero algo dentro de mí me impedía dejarlo allí, solo y vulnerable. Decidí esperar con él, asegurándome de que nada malo le sucediera. Pasaron los minutos, que se sintieron como horas, y el niño finalmente se detuvo y se dirigió hacia mí. Su voz era suave, pero cada palabra llevaba un peso que me heló la sangre. ¿Me sigues?, dijo, y algo en la forma en que lo dijo no dejaba lugar a dudas. Era una petición, sí, pero también una orden. Sin entender del todo por qué, asentí. El niño comenzó a caminar y lo seguí, dejando atrás mi taxi, mi único medio de vida y seguridad. Caminamos en silencio por calles que creía conocer, pero que bajo la oscuridad de la noche se transformaron en laberintos desconocidos. El niño se movía con una seguridad desconcertante, como si las sombras de la noche le pertenecieran. Finalmente, llegamos a nuestro destino, las ruinas de lo que alguna vez fue una casa. La estructura estaba quemada y destrozada, un esqueleto de recuerdos y desesperación. La vista del lugar me hizo estremecer. Había una tristeza en esas paredes negras, una historia de pérdida y dolor que se podía sentir en el aire viciado. El niño se detuvo y se volvió hacia mí. Sus ojos reflejaban el resplandor de las estrellas ocultas por la nube de contaminación de la ciudad, pero había algo más, una emoción que no pude identificar. «Esta era mi casa», dijo con una voz que quebraba el alma. Las palabras cayeron entre nosotros, pesadas como piedras en el silencio de la noche. En ese momento, supe que no estaba lidiando con un niño ordinario, ni esta era una simple caminata nocturna. Había una historia aquí, una tragedia que había dejado su huella en el mundo de una manera que yo aún no podía entender. El niño comenzó a caminar entre los escombros y lo seguí, sintiendo cómo cada paso me llevaba más profundo en un pasado que deseaba poder olvidar. Me guió a través de lo que una vez fueron habitaciones llenas de vida y risas, ahora reducidas a cenizas y recuerdos. Mientras caminábamos, comenzó a contarme su historia, una narración espectral de felicidad familiar, de una noche de horror y fuego, y de un final que ningún niño debería experimentar. Pero lo que no sabía en ese momento era cómo esta historia cambiaría mi vida para siempre. Cómo este encuentro fortuito me llevaría por un camino de redención y revelaciones. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que algunas historias no están destinadas a ser olvidadas, y algunas almas, no importa cuán jóvenes, dejan una marca que ni el tiempo ni la tragedia pueden borrar. Así comenzó mi viaje con el niño del semáforo, una travesía que me llevaría a confrontar mis propios fantasmas y a descubrir que a veces la salvación se encuentra en los lugares más oscuros. Pero esa es una historia para otro momento, una historia que aún me cuesta creer que es mía. Era una noche como cualquier otra, o eso pensaba mientras me dirigía hacia casa después de una larga jornada de trabajo. La radio del taxi emitía una melodía suave que contrastaba con la oscuridad que envolvía la carretera. No era mi ruta habitual, pero las obras en la carretera principal me habían obligado a tomar el desvío por la antigua Ruta 66, un camino que los lugareños habían bautizado como la Carretera de la Muerte, por los innumerables accidentes que allí habían ocurrido. Nunca fui supersticioso, pero esa noche algo en el aire me hacía sentir inquieto. Recuerdo que la luna llena iluminaba el asfalto, creando sombras fantasmales entre los arbustos y rocas que bordeaban el camino. De repente, el silencio de la noche se rompió por un sonido que nunca había escuchado antes.
un lamento débil y distante que parecía arrastrarse desde las profundidades de la oscuridad. Al principio, pensé que era mi imaginación cansada después de horas de conducción, pero entonces lo escuché de nuevo, más claro esta vez, una voz suplicante pidiendo auxilio. Desaceleré, mirando a través de la oscuridad, tratando de encontrar alguna señal de vida en los desolados alrededores. No había nada, solo la carretera vacía extendiéndose ante mí y el eco de aquellos lamentos perdidos en el viento. Decidí seguir adelante, atribuyendo los sonidos a algún animal herido o al viento jugando trucos con mi mente. No había conducido más de unos kilómetros cuando vi algo que me heló la sangre. Una figura solitaria de pie al borde de la carretera, una mujer con un vestido blanco que parecía brillar bajo la luz de la luna. Mi primer pensamiento fue detenerme y ayudar, pero algo en la forma en que se mantenía inmóvil, su silueta apenas definida, me llenó de un miedo irracional. Sin embargo, la compasión superó mi temor y me detuve a unos metros de distancia. ¿Necesita ayuda?, pregunté, manteniendo la ventanilla del coche solo ligeramente bajada. Ella no respondió. Se quedó allí parada, inmóvil. Su silencio era más perturbador que cualquier grito de socorro que hubiera podido imaginar. Con un suspiro, desbloqueé las puertas y le hice señas para que entrara. Ella se movió entonces, con una lentitud que no parecía natural, y se deslizó en el asiento trasero de mi taxi. ¿A dónde quiere ir?, pregunté, intentando ocultar el nerviosismo en mi voz. No muy lejos, fue su única respuesta, susurrada tan suavemente que tuve que inclinarme para escucharla. Conduje entonces, cada minuto sintiéndose como una eternidad, mi mirada constantemente desviándose hacia el espejo retrovisor, donde su figura permanecía inmóvil, casi etérea. No hubo más conversación. El único sonido era el murmullo de la radio y el zumbido del motor. Luego, tan repentinamente como había aparecido, la mujer me indicó que me detuviera. Estábamos en medio de la nada, con solo el brillo de la luna iluminando un pequeño claro al lado de la carretera. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal mientras se bajaba del coche y se desvanecía entre las sombras, dejando atrás un frío que se pegaba a la piel. Incapaz de sacudirme el miedo, aceleré, deseando solo poner tanta distancia como fuera posible entre esa carretera y yo. No fue hasta que llegué a casa, temblando y sudando frío, que me di cuenta de la imposibilidad de lo que había experimentado. No había casas por millas en esa parte de la carretera. Nadie vivía allí, nadie humano al menos. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad que parecía burlarse de mi terror nocturno. Traté de convencerme de que había sido el producto del cansancio, una ilusión alimentada por las historias de fantasmas y maldiciones que envolvían esa vieja carretera. Sin embargo, la paz fue efímera. Una semana después, me encontré de nuevo en la Ruta 66, una coincidencia que atribuí a la fatalidad. La noche era una réplica exacta de la anterior, con la luna colgando pesadamente en el cielo como un espectador ominoso. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un presagio de lo que estaba por venir. Y entonces lo escuché de nuevo, ese lamento desgarrador cortando la tranquilidad de la noche, más desesperado, más cercano. Mi mente gritaba que condujera más rápido, que huyera de aquellos sonidos y de la memoria de aquella noche, pero mi cuerpo no obedecía. Fue entonces cuando la vi, la misma figura, el mismo vestido blanco, en el mismo lugar exacto donde la había visto la vez anterior. Esta vez no me detuve, aceleré, cerrando los ojos por un momento, deseando hacerla desaparecer. Pero cuando los abrí, ella estaba allí, sentada en el asiento trasero, reflejada en el espejo retrovisor, su presencia tan fría como la muerte. «No puedes dejarme», susurró con una voz que era más un eco de dolor que palabras humanas. «No otra vez». Ese «otra vez» resonó en mi cabeza mientras la carretera se extendía interminable frente a mí. La realidad se desvanecía, dejando solo la certeza de que esta noche no terminaría como la anterior.
Esta noche, la historia de La carretera de la muerte se convertiría en la mía, a menos que pudiera encontrar la forma de liberarme de este ciclo de terror y lamentaciones. ¿Pero cómo? Era la pregunta que retumbaba en mi mente mientras conducía hacia un destino desconocido, con la pasajera más aterradora que jamás hubiera imaginado. La respuesta, sabía, estaba oculta en los secretos de esa carretera maldita y en la historia de la mujer que ahora llevaba como pasajera hacia un destino que ni siquiera ella parecía conocer. La clave para romper este ciclo estaba en algún lugar de la noche, en la oscuridad que ahora se sentía como mi única compañera. Lo que siguió fue una noche de revelaciones y enfrentamientos con sombras del pasado, una búsqueda desesperada por respuestas en una carretera que conocía todos los secretos, pero que solo compartía sus misterios con aquellos que, como yo, se habían perdido en su oscuridad. La historia de la mujer, del taxi y de la carretera se entrelazaron en una narrativa que iba más allá de la razón, en un lugar donde solo el miedo y la esperanza podían coexistir. Pero esa parte de la historia, la conclusión de esa noche interminable, es una que tendré que contar otro día, pues las palabras no pueden hacer justicia a lo que viví en la oscuridad de la carretera de la muerte. Lo único que puedo decir ahora es que esa carretera cambió mi vida para siempre, de maneras que aún estoy tratando de entender.